Bienvenidos a un nuevo vídeo de formación online del canal YouTube Trabajando con Matemáticas. Estamos en el punto 7 de polígonos y este vídeo 8 lo vamos a dedicar a los cuadriláteros. Bien, los cuadriláteros son polígonos de 4 lados y vamos a ver ahora un esquema. Los paralelogramos son los primeros cuadriláteros que vamos a estudiar y son cuadriláteros que tienen los lados paralelos 2 a 2. Se van a diferenciar en función de sus diagonales. Vamos a ver el esquema y nos encontramos que si las diagonales son iguales, estaríamos hablando bien del cuadrado o bien del rectángulo. Fijaros que la diagonal es el segmento que une puntos no consecutivos, por lo tanto estas dos diagonales son iguales. Lo mismo ocurre en el rectángulo, las diagonales son iguales. El cuadrado se caracteriza porque tiene 4 ángulos rectos y 4 lados iguales. Mientras que el rectángulo, igual que el cuadrado, tiene 4 ángulos rectos, pero los lados son iguales 2 a 2. Vamos a ver qué ocurre cuando las diagonales son desiguales. En el cuadrado las diagonales eran iguales, pero imaginar que estiramos desde este vértice y desde este vértice. Lo que ocurre es que esa diagonal se hace mayor, es decir, obtenemos un rombo. El rombo nace realmente del cuadrado, cuando en el cuadrado se estira una de sus diagonales. De la misma manera el romboide surge de estirar una de las diagonales del rectángulo. Si estiramos esta diagonal surge el romboide. De esta forma diremos que el rombo va a tener 4 lados iguales, porque surge del cuadrado y el cuadrado tenía lados iguales, por lo tanto el rombo tiene 4 lados iguales. Eso sí, los ángulos son iguales 2 a 2. El romboide, los lados y los ángulos son iguales 2 a 2, ¿vale? Tanto los lados, igual, son iguales y los 2 a 2 y los ángulos también, este de aquí con este de aquí y este de aquí con este de aquí. Vamos ahora a otro tipo de cuadriláteros. Bien, tendremos que ver, por cierto, el punto 7b relativo a los paralelogramos. Vamos ahora a los trapecios. Los trapecios son cuadriláteros que tienen solo 2 lados paralelos, las bases. Podemos hablar de trapecio rectángulo, que tiene 2 ángulos rectos, y las bases son las que son paralelas. Estos dos no. Podemos hablar de trapecio isósceles, las bases son paralelas, pero tiene 2 lados oblicuos iguales, ¿vale? Porque es isósceles. Y luego tenemos los trapecios escalenos, que ni sus lados ni sus ángulos son iguales, ¿vale? Los lados ni los lados estos, las bases son paralelas, pero no son iguales en medida, tampoco los oblicuos son iguales y consecuentemente los ángulos tampoco son iguales. Y los trapezoides, que son cuadriláteros que no tienen ningún lado paralelo. Por lo tanto, este sería un trapezoide, es un cuadrilátero, pero no tiene ningún lado paralelo y por lo tanto tampoco son iguales. Es decir, los cuadriláteros los vamos a hablar en función de los lados paralelos 2 a 2, ahora disminuye, solo 2, y ahora ya no hay ningún lado paralelo. Por lo tanto, la división de los cuadriláteros está en función de los lados paralelos. 2 a 2, solo 2, ninguno. Vamos a ver ese punto 7b de los paralelogramos según sus diagonales. ¿Veis? Aquí tenemos el rectángulo que tiene las diagonales iguales y cuando se estira, pues genera romboides. Lo mismo aquí el cuadrado tiene las diagonales iguales, pero cuando se estira genera rombos. Propiedades de los paralelogramos. La suma de los ángulos interiores es 360. Los ángulos opuestos son iguales. Los ángulos contiguos son suplementarios, es decir, este ángulo y este ángulo son suplementarios. ¿Por qué? Porque realmente si este ángulo de aquí es suplementario con este, es porque este ángulo de aquí realmente es igual a este de aquí. Por lo tanto, son suplementarios porque la suma de los dos
da 180 grados, es decir, este más este da 180 grados, porque este lo puedo poner aquí y forma un llano, una línea recta. Y tienen dos diagonales que lo dividen en dos triángulos. Bien, vamos a ponernos a prueba con este ejercicio de verdadero o falso. Los rombos tienen los lados y los ángulos iguales 2 a 2. Acabamos de ver que eso era verdad. Las diagonales de los romboides son iguales. Eso es falso. Aquí tengo un romboide y esta diagonal es mayor que esta de aquí. Las diagonales del rombo están sobre las bisectrices de los ángulos interiores. Eso es verdad. Fijaros que una bisectriz, ¿qué era? Era la recta que dividía un ángulo en dos partes iguales. Por lo tanto, esto sería una bisectriz, ¿vale? Como nos está diciendo que la diagonal está sobre la bisectriz, es verdad, porque esta diagonal está sobre la bisectriz y lo mismo ocurriría en esta de aquí con la diagonal menor. Los ángulos interiores de un cuadrado miden lo mismo que los ángulos centrales. Es verdad, en un cuadrado sí. ¿Vale? Fijaros, aquí tengo un cuadrado y el ángulo central mide 90 grados. Recordad que el ángulo central era la amplitud o el ángulo comprendido entre dos radios consecutivos, ¿vale? Y aquí va a ocurrir que si lo giramos lo vemos perfectamente perpendicular, ¿vale? 90 grados. Sabemos que los ángulos interiores son de 90 grados. Si en un romboide nos dan un ángulo, podemos obtener todos los demás. Pues también es verdad, porque si me dan este ángulo, me están dando este. Por lo tanto, los sumaré. Pero también podré decir, bueno, si me dan este ángulo, me están dando este de aquí, que sumado a este me daría 180. Por lo tanto, podría hacer 180 menos este. Y una vez que tengo eso, ya sé que este ángulo de aquí, 180 menos este que me han dado, es este. Bien, luego es verdad. Si en un rombo nos dan un ángulo, podemos obtener todos los demás. También es verdad, por la misma razón que aquí. Es decir, si me dan este ángulo de aquí, me están dando este de aquí. Bueno, pues entonces puedo restárselo a la suma de los dos a 360 y dividir entre 2. Sería un camino. El otro sería pues seguir la misma historia que hemos hecho aquí, pero bueno, bien. Si en un trapecio rectangular nos dan un ángulo agudo, podemos obtener todos los demás. Un trapecio rectangular, es decir, este. ¿Qué pasa con el trapecio rectangular? Que nos han dicho que tiene dos ángulos de 90 grados. Si me dan el ángulo agudo, pues en realidad tengo tres ángulos. Los sumo y se los resto a 360 y obtendré el que me queda. Si en un trapecio isósceles nos dan un ángulo obtuso, podemos obtener todos los demás. Bueno, si me dan este ángulo obtuso, como es isósceles, me están dando también este ángulo de aquí. ¿De acuerdo? Luego sí, es verdad. Si en un trapecio escaleno nos dan un ángulo obtuso, podemos obtener todos los demás. En este caso es falso. Es decir, si me dan el ángulo obtuso este de aquí, no tengo ningún otro igual, no puedo hacer nada. Bien, nos ponemos a prueba con este ejercicio. En un romboide, uno de sus ángulos mide 127, 32 minutos, 27 segundos. ¿Cuánto miden los demás? ¿Vale? Pues me han dicho que tenemos un ángulo obtuso, ¿vale? Bueno, pues si este es el ángulo obtuso, que vale 127, el ángulo agudo este de aquí es el mismo que este de aquí. Por lo tanto, si a 180 le resto esto, me dará este, que es ese de allá. Pues vamos a hacer eso. Por lo tanto, 180 lo ponemos en la forma de 179, 59, 60 para que haya minutos y segundos y restamos. Nos dará que el ángulo agudo que nos falta es este. Y si tenemos este, tenemos este. Bien, de nuevo nos ponemos a prueba con este ejercicio. Bien, nos ha dicho que uno de sus ángulos mide 137. Evidentemente 137 grados estamos hablando otra vez del obtuso, ¿vale? ¿Cuánto miden los demás? Bueno, pues hacemos lo mismo antes. Si este es los dos, hemos dicho que los dos ángulos consecutivos son 180 grados. Este ángulo en realidad es este.
y este es este, con lo cual si a 180 le resto este, tengo este, que a su vez es este. Es decir, bueno, hay que restárselo a 180 y nos dará 42 grados 35 minutos 16 segundos, que será este, ¿vale? Al restárselo a 180, pero como este es igual que este, porque son ángulos internos alternos, entonces este será también este. Y bien, hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el 9, que ya hablaremos de características de los polígonos regulares e inscritos.